Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarlos. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia, los desarrollamos en la próxima hora, primero a través de titulares. Allí tenemos el primero, Es Noticia Venezuela. Los compromisos de la agenda en República Dominicana están en marcha. Este martes el Consejo Nacional Electoral informó que, tal como se acordó entre gobierno y oposición, se le solicitó a la ONU la conformación de una misión de acompañamiento de observación para las elecciones del 22 de abril. Vale recordar que en el último momento la oposición no firmó este acuerdo por la democracia y por la paz. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos. Un proyecto bipartidista pretende regularizar la compra de armas para evitar las masacres que enlutan frecuentemente al país. ¿Qué tanto podrá prosperar esta iniciativa? ¿Lo permitirá realmente esa poderosa Asociación Nacional de Rifle que compra votos? Y nos preguntamos, ¿también conciencias? Vamos a ver qué dice un experto. Y tercer tema que es noticia, Perú. Una tragedia poco conocida podría llevar de nuevo a la cárcel al dictador Fujimori. Se trata de la masacre de Patilbica, en la que 6 campesinos fueron torturados y asesinados en 1992. La Sala Penal Nacional ordena procesar a Fujimori como presunto autor mediato de los homicidios. ¿Esto qué significa? Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, los compromisos de la agenda en República Dominicana están en marcha. Este martes, la máxima autoridad electoral informó que los 6 puntos concernientes a la autoridad electoral, al CNE, están garantizados. La presidenta de este organismo hizo un llamado al pueblo venezolano para que participe y confíe en el proceso electoral, cuya transparencia ha sido reconocida por actores y organismos a nivel nacional e internacional. En el marco del cronograma electoral, este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de convivencia democrática alcanzados entre el gobierno y la oposición venezolana en la mesa de diálogo de República Dominicana. Es importante resaltar que de los 11 puntos sobre la elección presidencial, 6 están relacionados con el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es que el gobierno y la oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. 2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso de los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. En tercer lugar, se incluye en este acuerdo que a la fecha de la convocatoria a las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. A propósito de este punto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, entregó formalmente al secretario general del organismo la invitación para conformar una comisión internacional de acompañamiento y observación para los comicios presidenciales del 22 de abril. La autoridad electoral también sostuvo que se mantendrán los altos estándares que han caracterizado los anteriores procesos electorales. En el último día para presentar su solicitud de contratación de propaganda, los partidos COPEI, Avanzada Progresista y el Movimiento al Socialismo confirmaron que presentarán candidato en la próxima cita comicial. En una rueda de prensa, el dirigente de COPEI, Pedro Pablo Fernández, indicó que la Tolda Verde apoya la postulación de un aspirante único y precisó que se debe promover una candidatura de consenso y unidad. La inscripción de candidaturas a la presidencial será entre el 24 y el 26 de febrero. También este martes, el constituyente Diosdado Cabello, a través de su cuenta en Twitter, señaló:
Saludos, compatriotas. Voy a proponer ante el alto mando político de la revolución, ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante nuestro pueblo, que las próximas elecciones presidenciales sean acompañadas por la elección de una nueva Asamblea Nacional. El constituyente también señaló que la propuesta no es una idea de estrategia política, sino de interés nacional. Ahí tenemos los hechos registrados durante esta jornada. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Enrique Tineo Suquet, abogado constitucionalista, fundador del Grupo Comité de Defensores de la Constitución Codecon. Un placer. Abogado, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien. Comencemos por las informaciones, por los anuncios que entrega el Consejo Nacional Electoral. Ha dicho la presidenta del CNE con respecto a la agenda, hay 6 puntos claros que corresponden a la máxima autoridad electoral y están avanzando. El gobierno firmó, la oposición no firmó. La oposición no firmó, pero todo lo que la oposición ha venido solicitando se le ha venido dando. La oposición fuera del país se presenta como un plus democrático, pero a lo interno se comporta con guarimbas, actos de terrorismo, actos de guerra económica y un largo etcétera. El gobierno nacional, el proceso bolivariano de cambio a lo largo de 18 años ha venido cimentando su fuerza política en uno de los valores fundamentales de la democracia, que es el voto. Eso es indudable. Ya hemos casi que perdido la cuenta de los eventos electorales que hemos tenido. Otro aspecto de fundamental importancia es que no siempre la oposición política venezolana ha acudido a las justas electorales. Y eso es terrible en una democracia, pero es mucho más terrible en el mundo político, porque los políticos profesionales, los políticos militantes, van a elecciones. La política en busca del poder a través de elecciones. Ellos, lamentablemente, y es una cosa, yo creo que es trágica, no es paradójica, es trágica, se han negado a ese asunto. También hemos vivido un proceso de diálogo con acompañamiento internacional. Y siempre ocurre que faltando minutos, todo lo que se adelanta en el proceso de diálogo, una cosa que es tan compleja, que tiene altibajos, tiene suspensiones, después que ya se ha logrado y apenas quedan minutos por lograrse, se paran de la mesa, golpean la lámpara, hay un rechazo a precisamente todo ese trabajo que ellos mismos han hecho. Eso también es un mensaje a la sociedad, que la sociedad tiene que descifrar, porque no es fácil descifrar esto. Es decir, ese cúmulo de venezolanos y venezolanas que podrían formar parte legítimamente de la oposición política venezolana no consiguen un asidero político, inclusive intelectual o ideológico, para poder fundamentar su posición política. Hay un punto importante que quiero destacar. Como parte de la agenda, había en una cápite de los acuerdos alcanzados en República Dominicana, se hablaba de un gran acompañamiento internacional y no solamente acompañamiento, observación internacional. Hoy la presidenta del CNE así lo ha dicho. ¿Esto qué significará para el país? El Estado está acostumbrado por Constitución al acompañamiento, no a la observación internacional. Es que bueno, ese es otro problema del mundo de la oposición política venezolana. Entendemos por observadores internacionales alguien que nos tutela. Es decir, una especie de violación de la soberanía. Y entendemos por acompañamiento internacional una expresión plena de soberanía con relación a los actos electorales, a las justas electorales. Entonces, pareciera que no entienden que tenemos una constitución que ellos mismos invocan. Ahora, ¿cómo invocar un observador internacional cuando usted está invocando la constitución que tiene una férrea ideología basada en la defensa de la soberanía?
Ese es otro contrasentido, una contradicción en términos que vemos a diario de parte de la oposición política venezolana. Pero para el 22, doctor Tineo, para el 22 de abril, será una nueva experiencia para la revolución bolivariana que vengan figuras en calidad de observadores. Bueno, porque los hechos se van imponiendo en política. El Estado venezolano, el gobierno venezolano, está buscando la paz por todos los medios posibles. Y a veces hay que ponderar. Lo que muchos llaman transigir, en verdad se trata de ponderar entre valores. Si usted está ponderando entre la paz y el conflicto, lamentablemente a veces tiene que sacrificar alguna posición política e ideológica en favor de la paz. Eso es porque cuando hay confrontación entre principios, se busca que un principio no aplaste a otro, sino que se utilice el principio que en el momento, que en el contexto histórico sea el más adecuado para, en este caso, el logro definitivo de la paz. Bueno, y el gobierno, vamos a usarlo en un término, pues transigió, aceptó observadores internacionales. Ponderó por la paz. Ponderó por la paz. Pero también hay acompañamiento de expertos electorales de toda la región, que casualmente es el equivalente a lo que es nuestro Consejo Nacional Electoral. Creo que hay una ganancia para la sociedad. Indiscutiblemente que el chavismo, el gobierno nacional, como fuerza política, también tiene que buscar ganancias en sus posiciones, en esa dialéctica en que se encuentra sumergida, perdón. Y creo, estoy seguro, que desde el punto de vista político, el gobierno nacional y el chavismo han salido victoriosos en este sentido. Hay distintas actividades, el cronograma avanza, dice la máxima autoridad del CNE, incluso candidaturas desde la oposición. Copey anuncia el MAS. Si lo miramos de aquí a algunos días, porque quedan solamente unos pocos días para la inscripción oficial de las candidaturas, ¿qué habrá pasado con las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática? El chavismo tiene ya a su representante, es el presidente Nicolás Maduro, que le apuesta a una reelección presidencial. Bueno, porque allí hay un problema, que se creó la denominada Mesa de la Unidad Democrática. Pero la Mesa de la Unidad Democrática no es una organización político-partidista. Es una plataforma que agrupa a toda esa variedad de diversos tipos, incluso de diversos tipos de ideologías que están dentro de la oposición política venezolana. Y eso les complica enormemente el poder llegar a acuerdos unitarios. ¿Qué tan difícil es para, en medio de esa diversidad, poder alcanzar un candidato unitario? Sobre todo cuando parte de la expresión política diaria de la oposición política venezolana es no ir a elecciones. Entonces, si a usted no le gusta ir a elecciones, a pesar de que las pide, ¿cómo entonces va a tener un candidato? Sí, eso realmente representa, genera una verdadera confusión. Sí, podría hablarse de surrealismo. Una incertidumbre, incluso para los seguidores de la mesa, de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que se entendía como toda esta confluencia de los grupos opositores del país. Estarán pensando que realmente quienes anunciaron que irán de esta manera independiente, como partidos Copey, MAS y otros, a la elección presidencial, les quitan su juego de ajedrez como lo tenían organizado. Sí, efectivamente, de eso se trata, y siempre ha ocurrido así. Siempre ha ocurrido, no sé si recordemos cuando se lanzó Benjamín Rauseo, a quien nosotros popularmente conocemos como el Conde del Guácharo. No es la primera vez. Aquí hubo esta vez un señor que era un místico, una especie de místico, una especie de chamán, que también fue candidato presidencial. Y esas son expresiones de la democracia
que lamentablemente la oposición política venezolana se ha divorciado de. Es inconcebible porque lo lógico es procurar llegar al poder político. ¿Y esto hace que se le dé ventaja al chavismo en términos políticos electorales al candidato que está avanzando en su campaña? Sí, y hay algo que yo quiero señalar, ¿no? Históricamente en Venezuela la oligarquía siempre ha querido tener un candidato. Sí, el potencial candidato de la oligarquía... ¿Un candidato de unidad se refiere, abogado? No, un candidato de la oligarquía, del mundo empresarial. Ah, le entiendo. Sí, históricamente fue un señor, sí, yo no sé si habrá fallecido, pero tengo muchísimo tiempo que no sé de él. El doctor Pedro Tinoco fue ministro de Hacienda, presidente del famoso o tristemente célebre Banco Latino. Por cierto, hubo unos billetes de muy baja denominación en el gobierno del expresidente Rafael Caldera que se llamaron popularmente los tinoquitos, que eran unos papel moneda muy pequeños, que era precisamente porque el valor del papel moneda era superior al valor nominal de nuestro cono monetario. Esto lo digo porque hay que recordar un poco la historia para que, digamos, no se repita, ¿no? Entonces, entre esos está ahora, supuestamente, el señor de Empresa Polar, Lorenzo Mendoza, que amenaza con que se lanza o no se lanza presidencialmente. Lo importante de esto es que históricamente el pueblo venezolano, incluso en la Cuarta República y creo que en la Tercera, siempre rechazó a los candidatos de la oligarquía. Siempre los rechazó. Siempre los rechazó. Sería interesante ver el comportamiento de la oposición política venezolana con un empresario lanzado como candidato presidencial. Hay un grupo... Porque en todo caso es una fórmula que se ha venido aplicando en América Latina. En Europa tenemos la fórmula Macron, algo muy similar. Viene del sector financiero, del sector empresarial, ¿no? Se le crea, se le construye toda una imagen de hombre moderno. Pero esa oligarquía ha puesto al hombre en la luna, financia centros de altos estudios, han capitaneado grandes empresas, han industrializado su región, no solo su país, cosa que no ha hecho nuestro empresariado. Entonces hay que ver, muchos de ellos que son de derecha, pero son nacionalistas. No bajan la cerviz ante otras potencias. Buscan que más bien sean sus países los que se conviertan en potencia. Pues algunos, porque tenemos también la misma fórmula de Macri y mira lo que hizo el presidente empresario con el país. Bueno, porque la política argentina está pasando por un proceso de degradación moral con eso, con este caballero Macri. Sí, yo me refiero es precisamente a las candidaturas, no en sí mismo a los gobiernos que puedan ejercer, porque al final de cuentas, el 22 de abril el pueblo será el que tendrá que decidir qué modelo desea que avance en esta nación suramericana, pero en términos de candidatura sería un ejemplo muy similar a estos otros que están avanzando en América Latina. Se está buscando porque realmente usted tiene absoluta razón, los candidatos Martinelli, hay varios que han destruido los países, ¿no? Por cierto, los han destruido. Esa ha sido su labor, ¿no? Y de paso con un carácter totalmente antinacionalista. No olvidemos que están esos famosos tratados de libre comercio que son infamantes, son indignantes, son atentatorios incluso contra los derechos humanos. Porque ¿qué es lo que sucede con ese tipo de tratados que son los que apoyan los candidatos empresariales, vamos a decirlo así? Que son tratados que afectan la soberanía de los países, pero no solo afectan la soberanía de los países, sino que cuando las políticas económicas de ajuste o de choque se ejecutan, matan de hambre a los pueblos, crean exclusión, crean injusticia social, y eso no solo lo digo yo, lo dice el comisionado de las Naciones Unidas, Maurice Ayaz, y genera finalmente una violación a los derechos humanos, porque si yo desde el gobierno propugno una política, llevo a cabo una política que impida que usted tenga acceso a la salud, a la educación,
a la alimentación, incluso al agua. Yo lo que estoy en esencia es violándole sus derechos humanos. Yo prácticamente estoy atentando contra la vida de cada ciudadano y cada ciudadana del país. Que bien lo dice la Organización de Naciones Unidas, es un atentado contra la violación a los derechos civiles, sociales y culturales de una nación. Para despedirlo, doctor Tineo, quiero preguntarle acerca de la propuesta que ha hecho durante esta jornada el constituyente Diosdado Cabello. Sí. Que la misma jornada, el mismo 22 de abril, haya elecciones para la Asamblea Nacional. Bueno, porque también este es otro aspecto que hay que estudiar. Incluso yo creo que los expertos en teoría política estarán ya afilando sus lápices para estudiar este fenómeno. ¿Cómo es posible que un poder, en este caso el Poder Legislativo, haya decidido de manera, me va a disculpar el término, obtusa, permanecer al margen del derecho y convertirse en una nulidad? Nulidad significa cero. Convertirse en un cero, convertirse en la nada. Es decir, prácticamente desde ese mismo poder se ha eliminado ese poder. Y en las democracias existe el sistema de pesos y contrapesos. Eso es fundamental para los procesos democráticos. Entonces, este sistema de pesos y contrapesos está en peligro porque el propio Poder Legislativo se ha anulado a sí mismo. Hemos tenido, afortunadamente, la solución de que nuestra ingeniería o arquitectónica constitucional tiene prevista la figura de la omisión legislativa, que es suplida a través de interpretaciones de la Sala Constitucional, como en efecto ha venido ocurriendo. Ya hay toda una doctrina jurisprudencial al respecto. Pero es necesario, muy necesario, rescatar al Poder Legislativo, independientemente de a quién el pueblo elija. Por supuesto. Para ese poder. Esa es la decisión. Pero el sistema de pesos y contrapesos tiene que ser rescatado y la propuesta, creo que es del constituyente Cabello sí. Rondón. Ajá, la propuesta del constituyente Cabello Rondón está orientada en ese sentido. Eso no quiere decir de que políticamente o estratégicamente hablando en política, él, como un luchador político, busque sacar un provecho político de eso. Eso es legítimo. Eso es absolutamente legítimo, y más en una democracia. Pero eso lo hace el militante político, pero toda la sociedad, todo el pueblo, tiene que empezar a reflexionar. ¿Y hasta cuándo vamos a estar sin poder legislativo? ¿Constituye eso una amenaza a nuestro sistema democrático? ¿Está en peligro la institucionalidad? ¿Está en peligro la paz? Porque uno de los poderes se ha autoanulado. Y quiero decirlo porque este es un programa que se ve internacionalmente. Se ha autoanulado por una cosa tan sencilla como era acatar una sola decisión de la Sala Constitucional, por un asunto que inclusive se está dilucidando en una de las salas, en este caso en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tan fácil es ejercer el poder cuando se puede hacerlo? Y estos señores le han dado la espalda a eso. Claro, desde la legalidad. Con esta reflexión lo despido. Gracias, doctor Tineo. Un placer y muy buenas noches. Gracias, muy amable. Y regreso con ustedes a la mesa para revisar más información que se ha registrado, por supuesto, sobre Venezuela durante esta jornada. Y tiene que ver con ese acompañamiento internacional, visto desde otra perspectiva, desde la diplomacia. Guinea Ecuatorial manifiesta su apoyo a Venezuela. Las autoridades de Guinea Ecuatorial, así como movimientos sociales, expresaron su solidaridad con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos y la Unión Europea. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, fue recibido este martes en Guinea Ecuatorial por el presidente Teodoro Obiang Nguema, quien manifestó su apoyo a la democracia del país. Arriaza llegó a Guinea Ecuatorial como parte de esta gira de la dignidad sur-sur e informó que Obiang manifestó su respaldo al gobierno de Venezuela, que ha sido blanco de ataques y sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Compartimos con ustedes además fotografías que subía a través de la cuenta en Twitter el canciller Jorge Arriaza en @JArriaza.
Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia a los Estados Unidos. Un proyecto bipartidista pretende regularizar la compra de armas para evitar las masacres que enlutan tan frecuentemente el país del norte. ¿Qué tanto realmente podrá prosperar esta iniciativa entre demócratas y republicanos? ¿Lo permitirá la poderosa Asociación Nacional del Rifle que compra votos? Y nos preguntamos, ¿también conciencias? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Sigan con nosotros. Es noticia los Estados Unidos. Las recientes masacres que han enlutado al país llevaron a la Casa Blanca a hacer un anuncio. Donald Trump presentará un proyecto de ley con medidas que refuercen el control sobre la tenencia de armas. ¿Hasta qué punto será capaz Trump, toda vez que se ha declarado amigo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, cuyos intereses giran alrededor de la tenencia de armas dentro del país? Vamos a revisar algunos de esos detalles. Estados Unidos sigue de luto, especialmente 17 familias de la Florida, víctimas de un estudiante expulsado de la escuela Stoneman Douglas en Parkland. Las protestas no cesan, sobre todo a las afueras de la Casa Blanca. En medio de este escenario de dolor, el presidente Donald Trump anunció que estudia un proyecto de ley elaborado por dos legisladores, uno demócrata y otro republicano, con el cual se pretende que todas las agencias federales comuniquen cualquier delito al Sistema Nacional de Comprobación de Antecedentes de las personas que aspiren a comprar un arma. Para la obtención de un arma de fuego, el gobierno federal establece que el solicitante sea mayor de 18 años si se trata de armas largas o de 21 si es un arma corta. La limitación para la adquisición se basa en que el comprador no tenga prohibida por escrito la tenencia de armas y que no haya falsificado sus documentos. Cumplidos estos requisitos, el siguiente paso es llenar un formulario y entregar sus huellas digitales, las cuales determinarán si el solicitante tiene antecedentes penales o no. Así de sencillo es comprar un arma letal en Estados Unidos. Una de las más vendidas es la AR-15. Se han cometido varias masacres en los últimos 5 años. El 14 de diciembre de 2012 fueron asesinados 20 niños y 6 miembros de una escuela en Newton, Connecticut. El 7 de junio de 2013, 5 personas en la Universidad Comunitaria de Santa Mónica, California. El 1 de octubre de 2015, un profesor y 8 estudiantes de la Universidad de Roseburg, Oregon. 2 de diciembre de 2015, 14 personas durante una fiesta del Departamento de Salud en San Bernardino, California. El 12 de junio de 2016, 49 personas en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida. El 1 de octubre de 2017, 58 personas en un concierto en Las Vegas, California. 14 de febrero de 2018, 14 estudiantes y 3 docentes de la escuela Stoneman Douglas en Parkland, Florida. En esta nación, el derecho de los ciudadanos a la tenencia de armas se basa en la segunda enmienda de la Constitución y en la interpretación que hace de esta norma la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que el gobierno federal ha establecido algunas regulaciones, cada estado es libre de limitar la compra y tenencia de armas. Por otra parte, están los poderosos intereses de la Asociación Nacional del Rifle, una organización de aficionados a la caza y a las armas que por décadas apoya y financia candidatos presidenciales desde el gobierno de Ronald Reagan hasta el de Donald Trump. Así que ha pasado por tantos y tantos gobiernos de turno esa poderosísima Asociación Nacional del Rifle. Vamos con más información con Alina Duarte de Washington. Alina, ¿qué es lo último que ha dicho el presidente Donald Trump? Tenemos también allí en pantalla nuestro invitado, nos espera solamente unos segundos. Alina, vamos contigo.
Así es, Tatiana, como bien lo comentas, un tema que incluso el presidente Donald Trump se había negado a hablar, fue a través de este comunicado que ustedes mencionan de la Casa Blanca, firmado por la vocera Sarah Sanders, quien anunció este primer intento de Donald Trump por llegar a un acuerdo legislativo a través de esta propuesta emitida de manera bipartidista por el senador republicano Cornyn y el demócrata Murphy. Sin embargo, ha sido calificada como limitada, ya que solo busca ampliar la eficacia de la base de datos nacional sobre antecedentes criminales para negarle a los que allí en esta lista se encuentren la compra de armas. Durante las últimas horas, precisamente tuvo que salir el mismo presidente Donald Trump a aclarar, o a declarar más bien, que ha dejado en manos del fiscal general Jeff Sessions las propuestas para poder, digamos, cancelar, negar la adquisición de este tipo de armamentos, estos aceleradores de disparos con los cuales se han cometido estas dos últimas y significativas masacres en lo que va apenas un año de la gestión de Donald Trump. Está cometida en Las Vegas, Nevada, que ha dejado a más de 50 muertos, y la del pasado 14 de febrero en esta escuela de Florida, que ha dejado un saldo de 17 personas asesinadas. Como bien lo mencionas, también parte del debate es cuán importante es la Asociación Nacional del Rifle, que al menos al senador, en lo que compete en el estado de Florida, el senador Marco Rubio, ha dado desde octubre pasado $3.3 millones. Esta asociación, las presiones que se han ejercido, como bien lo comenta, son en varias ciudades, empezando por Florida, pero que también han llegado a la Casa Blanca, y que se espera el próximo 24 de marzo sea esta gran marcha nacional en defensa de nuestras vidas. La han titulado Los estudiantes sobrevivientes de la masacre, que llegarán hasta las puertas de la Casa Blanca para demandar mayor seguridad, mayor control en la adquisición y la aportación de armamento. Tatiana. Ahí están las cosas entonces, insumos para el análisis. Alina, gracias, buenas noches. Allí en pantalla tenemos a nuestro invitado, Emilio Viano, analista político, experto en seguridad y terrorismo. También está desde Washington, la capital norteamericana. Doctor Viano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a usted. Debemos entender que estos pequeños pasos que da la Casa Blanca, que da el presidente Donald Trump, son producto de la presión, especialmente de los jóvenes que hemos visto durante todos estos días en las calles exigiendo control de armas. Claro que sí, es muy difícil para el presidente negarse de hacer algo, porque la presión de los estudiantes, particularmente en este caso, es muy fuerte. Se han movilizado, tienen mucha energía, están planeando una marcha en Washington durante el mes de marzo, y ya están viajando a la capital de Florida, Tallahassee, para encontrarse con los legisladores ahí. Y vemos cómo es difícil cambiar esta cultura, porque en Tallahassee hoy la legislatura de Florida votó en contra de prohibir los rifles de asalto que fueron utilizados hace unos días para matar a los 17 estudiantes en el estado de Florida. Así que vemos como la legislatura misma del estado de Florida, dominada por los republicanos, no está lista a hacer cambios dramáticos. Si se negaron un voto, digamos, solamente como un 30-31 legisladores en favor, 70 de los otros en contra. Así que fue un voto contundente que desilusionó mucho unos estudiantes que ya estaban ahí y que fueron testigos de esta votación. Claro, esto es parte de esas decisiones, pero vamos al fondo del asunto. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto podrá hacerse desde la Casa Blanca, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, cuando está la Asociación Nacional del Rifle detrás, haciendo lobby, ofreciendo dinero multimillonario, tanto para republicanos y demócratas en campaña? Usted tiene razón, esto es el problema. Sabemos que la National Rifle Association donó más de $21 millones a la campaña de Trump. Como usted dijo, más de 3 millones a Rubio y a otros congresistas, más de 7 millones, casi 8 millones al senador McCain de Arizona. Naturalmente, no solamente dan dinero, pero los clasifican también. Le dan una nota, como se hace en la clase a la universidad, y la nota A+, la dan a los senadores y congresistas que los apoyan casi ciegamente. Esto es naturalmente una influencia muy nefasta sobre cualquier cambio.
Lo que se está proponiendo ahora por los dos senadores, uno republicano, uno demócrata, es de, digamos, aumentar más la obligación de las agencias federales de denunciar a esta base de datos todas las condenas criminales y hechos criminales que pueden prohibir que una persona pueda comprar armas de fuego. No es mucho, pero es algo. Pense que recién se descubrió que el ejército, las fuerzas militares no denunciaban a esta base de datos las condenas de soldados de los Estados Unidos. Y hubo uno que pudo comprar este tipo de arma y mató a mucha gente en una iglesia en Texas el año pasado. Así que se descubrió que 4.000 condenas no habían sido denunciadas a esta base de datos federales. Y finalmente los militares parece están ahora haciéndolo. Así que vemos ahí donde había estos huecos, digamos, en informar, así que se pueda limitar la compra. Pero digamos la verdad, esto se aplica solamente, es muy importante subrayarlo, si la persona compra armas de fuego en una tienda que las vende como su actividad principal. También en Walmart, a donde vendían estas armas de fuego. Pero no se aplica cuando hay ventas por internet y cuando hay ferias de armas. Vale decir, hay gente que tiene un mercado, participan y venden armas, las suyas, las de otros, y ahí no es necesario acceder a esta base de datos para ver si esta persona puede o no puede comprar. Así que vemos que ahí hay un otro hueco inmenso, porque estamos hablando solamente de un sector que vende armas, no los otros. Imagínense, el fin de semana pasado hubo una feria de armas en Miami, a menos de una hora de coche de donde pasó esta tragedia, hubo 600 vendedores que participaron. Así que vemos ahí las contradicciones y también el hecho que esta reforma de la cual se está hablando es muy pequeña, muy limitada, mejor de nada, claro, estoy completamente de acuerdo. Claro, pero parece realmente ante la magnitud de la tragedia y del problema diario en los Estados Unidos, un paño de agua tibia. ¿Cuál podría ser realmente una solución de fondo? ¿Cambiar la enmienda, cambiar el artículo de la Constitución? No, claro que no, porque primero sería muy difícil, segundo, crearía una división muy profunda entre los americanos y crearía problemas enormes de percepción y de contienda entre ellos. Pero se podría, por ejemplo, prohibir la venta de estos rifles de asalto. La justificación que se da para tener armas de fuego, primero, es la tradición norteamericana para la caza, por ejemplo. Pero uno no va cazando con rifles de guerra. Así que no es necesario tener esto para ir cazando. Y la otra justificación es para la seguridad personal de la persona, particularmente si pueden ser amenazados o si viven en lugares aislados o donde la policía está muy lejos. Bueno, esto sí, pero ahí también no necesitan este tipo de rifle. Puede tener otros rifles o armas cortas semiautomáticas que los pueden ayudar mucho a defenderse. Así que, ¿por qué no prohibimos completamente estas armas poderosas? O al mínimo, ¿por qué no prohibir los dispositivos que se venden para transformar fusiles normales en ametralladoras? Porque es lo que pasa frecuentemente, que la gente no compra necesariamente un fusil de guerra, compra un fusil normal, pero hay dispositivos que se producen en este país y que se pueden comprar que transforman este fusil normal en una ametralladora. Prohibir esto también, porque ¿quién necesita comprar este tipo de dispositivo? Así que hay ya unos pasos que serían verdaderamente una indicación que estamos tomando esto en serio. Esta ley de la cual se está hablando es mejor que nada, pero no es mucho en realidad. Ese es el complejo panorama al que se enfrenta el pueblo, la sociedad estadounidense, porque al fin y al cabo son ellos los que ponen los muertos cada día con estas masacres. El llamado será a la conciencia de cada uno para tomar la mejor decisión por su país. Muchas gracias, doctor Viano, por ese análisis. Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Perú, una tragedia poco conocida podría llevar de nuevo a la cárcel al dictador Alberto Fujimori. Ahí tenemos las imágenes. Se trata de la masacre de Patilvica, en la que varios campesinos fueron torturados y asesinados. Esto fue en 1992. La Sala Penal Nacional ordena procesar a Fujimori como presunto autor inmediato de los homicidios. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Perú, la Sala Penal Nacional de este país decidió procesar al dictador Alberto Fujimori por la matanza de Patilvica ocurrida en 1992. Por este caso, el que poco se conoce, no se aplicará el indulto humanitario otorgado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en vísperas de Navidad al dictador Fujimori. Por una causa poco conocida, pero igual de escabrosa, Alberto Fujimori deberá enfrentar de nuevo a la justicia. El dictador será juzgado como autor mediato del secuestro, tortura y asesinato consumado por el grupo paramilitar Colina sobre 6 hombres, un estudiante y 5 agricultores el 29 de enero de 1992. La masacre ocurrió en la pequeña provincia de Barranca, distrito de Pativilca, al norte de Lima, Perú. El fiscal Luis Landa solicitó 25 años de prisión para Fujimori y en un mensaje en Twitter, el Poder Judicial informó que el colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió que en este caso no se aplicará el derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente. El abogado defensor de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, anunció que impugnarán la decisión. Por su parte, la hija del dictador, Keiko Fujimori, también se pronunció en Twitter. Lamento la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en juicio sin presiones políticas, dijo. En la masacre estarían involucrados miembros de la fuerza pública. Uno de los exintegrantes del destacamento Colina, José Ortiz Manta, confesó su responsabilidad e incriminó al entonces comandante general del ejército, Nicolás Hermosa Ríos. También, el exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano, Hércules Gómez Casanova, aseguró que Fujimori conocía las operaciones. Cuando me detienen como a un vil delincuente, dije, ¿qué cosa está pasando? ¿Qué contradictorio? ¿Qué ironía de la vida? Uno que ha cumplido con su trabajo, con la misión que el Estado peruano nos dio, que era el combate al terrorismo. Ahora me detienen. Todos los involucrados en esta masacre figuran en otras acciones terroristas de Estado, como la de Cantuta o Barrios Altos. Es por eso que las movilizaciones no cesan en rechazo a la libertad de Fujimori. Con este indulto lo único que han hecho es volver a matar a nuestros seres queridos. Estamos aquí como lo estuvimos durante la dictadura y como seguiremos estando, porque se respete la verdad y la justicia ganada en los tribunales. Alberto Fujimori quedó en libertad la víspera de Navidad tras un indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar un juicio político. Detrás de esta jugada está uno de los mayores escándalos de corrupción que involucra al jefe de Estado y varios expresidentes en el caso Lava Jato. Recibimos más información desde nuestra corresponsalía en Lima, la capital de Perú, con Jaime Herrera. Jaime, buenas noches. ¿Cómo reciben familiares de las víctimas esta decisión del Alto Tribunal peruano? Hola Tatiana, te saludo desde Lima. En efecto, nosotros hemos conversado telefónicamente con varios de los familiares de esta matanza de Pativilca. Muchos de ellos se encuentran fuera de Lima y ellos han recibido con agrado
porque lo primero que sucedió cuando se le dio el derecho de gracia a Fujimori, ellos pensaban que no iban a conocer la verdad, pero sobre todo no iban a recibir justicia, no se iba a sancionar a los responsables, entre ellos Fujimori, de esta matanza, que además fue, como ustedes lo mencionaban en el informe, bastante horrorosa, porque estos 6 campesinos, incluido un menor de edad, fueron secuestrados, torturados, inclusive con sopletes de fuego, para luego ser acribillados con disparos en la cabeza. Este crimen fue perpetrado por el grupo, por el destacamento Colina, que además recibía órdenes de Fujimori, tal como se comprobó en los crímenes de Barrio Salto y La Cantuta, por los cuales Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de cárcel. En esta oportunidad, el fiscal que está a cargo del caso, el fiscal Landa, ha pedido también 25 años de prisión. Ahora, lo que está en debate es el tema de si es que Fujimori debe ir a la cárcel para ser juzgado o no. Por lo pronto, lo que ha dicho la defensa de las víctimas es que ellos no van a solicitar todavía que se cambie la medida de comparecencia por el de arresto, sino más bien van a esperar que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que se pronuncie sobre el indulto precisamente, y si es que este es declarado ilegal, Fujimori debería volver a la cárcel y desde ahí responder a la justicia. Por mientras, la Fiscalía estaría pidiendo en las próximas horas al Poder Judicial un pedido de impedimento de salida del país para Fujimori, para que así se garantice de que éste acudirá a los tribunales para responder por esta matanza tan trágica y que, tal como ustedes lo manifestaban, era bastante desconocida. Pues recién se aprobó procesar este cargo el año pasado, en junio, cuando Chile aprobó ampliar la extradición a Fujimori por este caso, Tatiana. Y precisamente eso es algo que tanto se preguntarán miles, entre esos el equipo periodístico de Noticia. ¿Qué dice la justicia con respecto a por qué no se procesó durante tantos años que Fujimori estuvo en la cárcel por esta causa, por Patilvica? Lo que pasa es que Fujimori fue detenido en Chile y recién fue el año 2007 cuando se logró la extradición al Perú para ser procesado. Pero sin embargo, los convenios internacionales entre Perú y Chile básicamente determinan que solamente puede ser juzgado por los delitos por los cuales se solicitó esa extradición. El primer momento fue justamente los delitos de crímenes de lesa humanidad de Barrio Salto, la matanza de Barrio Saltos y La Cantuta, luego estos crímenes de corrupción por los cuales se compraban las líneas editoriales de diarios conocidos acá como Chicha, pero recién, después de mucho tiempo que las autoridades peruanas estaban solicitando a Chile la ampliación de la extradición para que se pueda juzgar por este y otros crímenes de lesa humanidad, recién en junio del año pasado, del 2017, la justicia chilena aprobó ampliar esa extradición para poder juzgar a Fujimori como autor mediato de este crimen. Ya cuando se iba presentando todas las pruebas, todos los indicios de que se trataba de un crimen más de este grupo Colina dirigido por el mismo Alberto Fujimori, es que el presidente Kuczynski otorgó el indulto humanitario más el derecho de gracia, que impedía que Fujimori sea juzgado por casos nuevos. Sin embargo, ayer la justicia peruana, el Poder Judicial, ha determinado que para el caso de Patilvica no aplique ese derecho de gracia y Fujimori debe sentarse en el sillón de los acusados y responder por este nuevo crimen, que lo podría llevar nuevamente a la cárcel bajo este pedido de condena de 25 años de prisión, Tatiana. Por esa decisión queda entonces la puerta abierta para que de nuevo, tanto como se ha exigido durante este inicio de año, haya verdad, justicia, reparación para las víctimas del fujimorismo. Gracias, Jaime, por estas informaciones. Con tu ayuda entendemos más el caso. Muy buenas noches. Hasta luego, Tatiana. Gracias a ti, hasta luego. También gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Recuerden nuestra cita de mañana miércoles, 8:30 de la noche, hora local, en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.